Le quiero agradecer a Ignacio. Yo no voy a hacer referencias futbolísticas, pero quiero agradecer especialmente el panel pasado, a Monseñor Héctor Vargas y a Ignacio Arteaga por las estupendas presentaciones donde pudieron compartirnos y también conocer las realidades de Chile. Y para terminar con el último panel, quiero dejar con ustedes a Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria. Monseñor Henao estudió Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana y obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana de Roma, donde se enfocó en la sociología, disciplina en la que tiene una maestría de la Universidad de Sana Buenaventuranza. Se volvió sacerdote en 1980, fue profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y ha participado en varios procesos de paz. En 1994, durante el gobierno de Ernesto Samper, participó en el proceso de paz con las milicias urbanas de Medellín, como tutor moral. Además, ha sido director del Programa de Construcción de la Paz en la Arquidiócesis de Bogotá y el creador y director ejecutivo del Vía Crucis Nacional por la Paz, la Justicia y la Vida. Desde 1999 es director del Secretariado Nacional de Pastoral Social y presidente del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Monseñor, adelante. Muy buenos días todavía. Quería, en este rato que me han dado, compartir un poco la experiencia de cómo nosotros hemos logrado unir tres cosas que nos parecen muy importantes y que ha costado trabajo entre las mismas instituciones que trabajan la doctrina social de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia y temas de pastoral social. El unir tres cosas que, digamos, en un triángulo podrían resultar muy evidentes, pero que luego a la hora de la práctica resultan un gran desafío. Por una parte tenemos unos asuntos sociales que son de mucha importancia, sobre los cuales queremos tener un impacto, trabajar, hacer unas transformaciones. Luego tenemos una serie de herramientas, metodologías, asuntos técnicos que podemos manejar para lograr esta finalidad, pero si pensamos acá en la cumbre de este triángulo, tenemos los grandes principios e ideas de la doctrina social de la Iglesia. Y lo que hemos encontrado con el tiempo es que mucha gente puede conocer muy bien temas de doctrina social de la Iglesia, puede tener muy buenas herramientas, tener una buena percepción, pero la verdad, hacer que esas tres grandes vertientes se armonicen es muy difícil. Se convierte en un desafío juntar esas tres grandes vertientes. ¿Sí? ¿De qué manera no volver eso como un sándwich donde la doctrina social de la Iglesia está acá y una referencia constante a expresiones de los papas, cosas bonitas? Acá está la capacidad técnica y acá están los temas sociales, y resolver el tema colocándolas la una al lado de la otra como en una especie de justaposición sin lograr unir efectivamente las tres cosas. Ese desafío que hemos tenido a lo largo de los años en la pastoral social, en las organizaciones Cáritas, me hacía recordar ahora una frase que dijeron aquí de San Alberto Hurtado, que él hacía referencia también a eso, a que no podía ser solamente un asunto teórico, que había que llegar como a tocar las raíces de las que son las transformaciones que queremos lograr. Hoy se habla mucho de los efectos que queremos producir, y en la práctica los efectos nos llevan mucho más allá de lo que históricamente pensamos como los resultados de los proyectos. Hoy el desafío es de qué manera realmente impactamos en la estructura social, en el pensamiento, en la forma como se estructuran las ideas sociales en el siglo contemporáneo, es decir, de qué manera logramos pasar no solamente de unos resultados inmediatos a algo mucho más de fondo. Yo con frecuencia le pongo este ejemplo a la gente que trabaja en mi oficina. Les digo, supongamos que estamos haciendo un acueducto en un barrio muy pobre. Hacer el acueducto y tener un discurso sobre lo que la Iglesia piensa acerca del derecho al agua para los pobres, eso es muy importante. Pero en un cierto momento hay que revisar que el acueducto esté conectado a las casas. Porque puedes tener una gran presa de agua,
y unos tubos y finalmente que el agua no llegue a ninguna parte. Y eso pasa en muchas partes. Pero si el agua llega a las casas, tienes que revisar que esa agua sea potable. Y la última pregunta que tendrías que hacer por lo menos sería de qué manera la mortalidad infantil se ha reducido en estas comunidades de forma tal que se ha producido un efecto más allá de tener agua potable en la casa. Sí, de qué manera hemos logrado una transformación, que es lo que llamamos efecto, según la cual has logrado de alguna forma llegarle a la estructura social en la cual estás pensando. Pero lograr esa cadena de cosas exige una forma de articulación, una manera distinta de pensar las cosas, una forma diferente de abordar los temas. Porque muchas obras sociales se hacen y finalmente no sirven para nada. Acá tenemos en Colombia cosas impresionantemente interesantes, pero que no están conectadas con la gente. A la hora de evaluar eso, recientemente veía a una persona que le había contratado con el Estado una gran obra. Dijo, "Ay, la obra está allí, es una cárcel". Le dijeron, pero fíjese que eso está en un clima muy caliente y la cárcel no tiene agua. Dijo, bueno, a mí me contrataron a hacer una cárcel, ahí tienen su cárcel. Que no se le pueda traer agua, eso no es mi problema. Yo la hice y puse los tubos. Que el agua no llegue, eso es cosa de ustedes. Ahí tienen su obra. Entonces, ¿cómo cambiar la mentalidad, la concepción que hay en las obras sociales y cómo permear en todos los ambientes en los que estamos, en la empresa, en la iglesia, en la escuela, etcétera, de una nueva mentalidad? Y diría yo que hay una primera cosa, cuando hablamos de formar, comunicar, o sea, sensibilizar sobre la doctrina social de la iglesia y generar conocimiento, y es que esto tiene que estar muy arraigado en la relación entre quienes estamos trabajando como personas capaces de generar conocimiento. No solamente aprender lo ya dicho por la doctrina social de la iglesia, sino seguir avanzando y seguir profundizando y seguir innovando y creando. Eso es muy importante. Nosotros en la oficina que yo dirijo nos hemos dedicado a crear unos grupos de interés donde la gente simplemente se reúne. Tenemos actualmente 3 grupos de interés que son claves. La gente se reúne en torno a temas que les interesan. Nuestra oficina trabaja en muchísimos proyectos, muchos. Nosotros somos una oficina generadora de proyectos permanentemente. Pero hemos dicho a la gente, trate de unirse para discutir y para hacer un aprendizaje colectivo. Trate de convertirse ya no en un operador de proyectos, sino profesional, que como decía el Papa Benedicto, tenga una buena formación técnica y tenga también la formación del corazón, que es lo que Benedicto dice, que hay que armonizar las dos cosas, hay que ser eficiente y eficaz, pero Benedicto dice, ojo que eso no es suficiente, eso es necesario. Necesitamos gente muy eficiente, muy eficaz, pero la formación del corazón, si no la tienen, eso difícilmente va a poderse llamar pastoral o doctrina o algo que tiene que ver con la humanización de la sociedad bajo la perspectiva cristiana. Eso va a tener otro perfil. Entonces, para llegar a eso es muy importante que la gente se encuentre y forme grupos, forme comunidades en las cuales discute, en las cuales aprende, en las cuales está permanentemente cuestionándose qué es lo que nosotros tenemos que mejorar y en dónde podemos como llevar a la práctica esas grandes ideas, las ideas rectoras del pensamiento social de la iglesia. Eso ha sido un desafío porque históricamente enseñamos mucho qué es la solidaridad, qué es la subsidiariedad, cómo es eso en cristiano, etcétera, y eso es muy importante, eso hay que seguirlo haciendo. Pero después nos encontramos con que la gente no sabía qué hacer con eso, fuera de citarlo. Después nos encontramos con que la gente pues lo decía y lo repetía muy bien y le quedaban bonitas las frases, pero eso no impactaba nada. Entonces nos tomamos el trabajo de decirle a la gente que hay que sentarse a reflexionar y allí en nuestra oficina tenemos 3 grandes grupos. Uno trabaja el tema de paz y reconciliación, ahí tenemos el tema de derechos humanos también. Otro trabaja lo que llama el tema de tierra y territorio, que haría referencia a casos similares a los que presentó el señor obispo de Chile acá.
si los temas que representa el desafío en la relación entre tierra y territorio, porque tierra es una cosa y territorio es otra, si lo que viene del territorio, ¿qué es? Pues nosotros más que ser operadores de la tierra, nosotros no somos, ahora hay empresarios de la tierra, pero nosotros como gente de iglesia trabajamos sobre el territorio, ¿sí? Sobre la relación entre el ser humano, la cultura, la historia y el lugar donde habita, que era el tema que él colocaba acá de los indígenas y los empresarios. Y luego está otro grupo que es comunidad de aprendizaje de protección. Una comunidad donde estamos revisando permanentemente los grandes desafíos que hay, eso de la seguridad de las comunidades, eso de que la gente se siente amenazada, eso de que la gente se siente perseguida y no sé qué, cómo manejar eso y cómo abordarlo. Hoy me llegó esta mañana como a las 5 de la mañana un obispo de acá de Colombia escribiéndome, suerte que yo me levanto muy temprano, ay que mira que hay un muchacho de Ghana que está acá y desapareció hace 2 días, que necesitamos que alguien garantice retornarlo a su país. Le dije, pero monseñor, eso es deber del Estado colombiano, yo sé que no lo van a hacer. Entonces me dice, es un esclavo de otros. Le dije, pero bueno, pensemos en el fondo nosotros como iglesia, en fin, como motivar la reflexión. Sé que nunca va a pasar porque un Estado como Colombia, para devolver un africano a su país, no va a hacer ningún esfuerzo. De pronto nos va a pedir a nosotros como iglesia que le demos un pasajito hasta la frontera con Brasil y que allá se encargan de chutarlo hacia el Brasil y deshacerse de él. Pero no van a comprar nunca un pasaje a Ghana para devolver a una persona que le encontraron esclavizada aquí. Entonces, esos grandes retos constituyen como el desafío de pensar no solamente lo técnico desde el punto de vista del tema migratorio, sino qué pasa en el fondo, donde la iglesia allí puede humanizar el mundo de las migraciones, que es un desafío hoy muy grande con esto de los pactos globales sobre migración, el Pacto Global de Migraciones y el de Refugio, que están en discusión, cómo la iglesia puede entrar ahí y hacer un trabajo de fondo. Entonces me parece a mí que ahí tenemos nosotros como un ejercicio muy importante a hacer y es darle una transformación a la manera como hemos hecho sensibilización sobre la doctrina social de la iglesia. Hay que repensarnos en la manera como lo hacemos. Si la gente necesita formas mucho más cálidas y mucho más prácticas, me encantó la frase, y insisto, del padre Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, porque refleja bastante eso. Es decir, aquí no estamos hablando de un conocimiento en sí, un conocimiento en función de sí mismo, sino un conocimiento que tiene que impactar sobre las realidades sociales. Yo me quedan muy pocos minutos, voy a mostrar un poco de esta presentación. Este es un primer desafío que nosotros enfrentamos, cómo hacer en situaciones de crisis, cómo trabajar nosotros desde la perspectiva de la fe. Todos nosotros hacemos de alguna manera manejo de crisis. Cuando uno entra en una institución como una empresa, ahí también seguramente hace manejo de crisis, pero los temas sociales vivimos en eso, gerenciando crisis. Y ahí hay unos elementos muy importantes. Nosotros hemos tomado un poco ahora incluso esto del mensaje que el Papa nos lanza, el Papa nos dice, hay una gran crisis en el mundo que es la migración, hay un programa gigantesco que es compartiendo el viaje, hay que pensar esto bajo otra perspectiva distinta. Y yo quisiera llamar la atención sobre eso para decirlo muy brevemente. Se está hablando ahora de una reflexión mundial sobre la crisis de las migraciones. Eso afecta a todo el mundo, pero el primer argumento es que la economía resulta afectada. Aquí en Colombia tenemos los venezolanos que llegan. Y la primera reflexión es, ya estamos muy mal, estamos casi quebrados, ¿cómo vamos a recibir a los venezolanos? Y ese es un tema que comienza a volverse xenofobia. Y para la iglesia se comienza a convertir en un reto ético, en un desafío muy grande, que tiene que responderlo bajo la luz de sus principios y tiene que hacer que los principios comiencen como a evolucionar y a adaptarse. A mí me gusta mucho siempre recordar que en el origen de la doctrina social de la iglesia estuvieron las semanas sociales de Alemania, los Katholiken-Tag, y que en eso había empresarios muy comprometidos, con ese famoso obispo de Maguncia que fue el que estuvo en eso. Y eso fue lo que estuvo detrás del Rerum Novarum. Gente que fue capaz de tomar un problema, hacer unas innovaciones de ahí, hacer unas prácticas y luego decir cómo podemos seguir avanzando.
Pues en este momento estamos en una situación bien exigente en ese sentido. Esto hemos hecho un poco, hay que pasar de acá, de lo de los alimentos, etcétera, que siempre es muy necesario, a pensar en el proyecto que queremos construir de humanidad, en el proyecto de personas que queremos construir. Esto todos son ejemplos de lo mismo. El Papa acaba de crear la Jornada Mundial de los Pobres, una jornada muy importante. Ojalá nos la apropiemos y la sintamos todos como nuestra, una jornada que nos ayuda como a pensar los distintos ejes, ópticas, los distintos horizontes de la pobreza en el mundo. Tenemos un segundo paso que nosotros pensamos que hay que trabajarle duro, que es a la recuperación del tejido social. Es decir, cuando nosotros trabajamos crisis, luego nos viene un tema muy fuerte, es no solamente debemos difundir el pensamiento de la Iglesia frente a las grandes crisis, frente al hambre, etcétera, debemos hacer conocer y profundizar, debemos trabajar y transformar el pensamiento sobre lo que es tejido social y lo que significa recuperación del tejido social. Eso nos ayuda a empujar el compromiso mucho más allá, a decir, hay que salir de la crisis, pero ojo, hay unos pasos que quedan todavía pendientes, cosas muy grandes en las que tenemos que trabajar, y una de ellas es la recuperación del tejido social. Allí tenemos cómo la gente se reúne entre ellos. Yo diría aquí simplemente, hay que valorar el ejercicio que se hace en las regiones, en la práctica cotidiana, porque la gente es capaz de generar cosas mucho más interesantes de lo que nosotros pensamos. No hay que verlos allá lejos, hay que verlos más cercanos, y hay que verlos como generadores también de pensamiento o de conocimiento. Eso es bien importante. Aquí tenemos otro ejemplo, el tema de la Iglesia en relación con las minas antipersonales y todo el tema de la equidad entre hombres y mujeres. Avanzo rápidamente. Al tercero es proyección y estabilización. ¿Cómo logramos pensarnos nosotros en función de la estabilización de las sociedades en las cuales estamos trabajando? ¿Cómo podemos ir de la crisis hacia recuperar el tejido social y hacia la estabilización? ¿Cómo podemos pensar que eso hace parte del corazón del pensamiento social? Al difundirlo hay que decirles, somos capaces de generar sociedades mucho más estables, de generar sociedades mucho más armónicas en el largo plazo, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Sociedades mucho más capaces de crear relaciones y vínculos. Y allí me parece a mí que la relación entre empresariado, iglesia, comunidades es clave, es definitiva. Una forma de ver esas relaciones que sea de abrir el paso hacia comunidades estables, comunidades que tienen camino, jalonan un desarrollo desde ellas mismas y son capaces desde ahí de interactuar con el resto. Y lo último es, tenemos que plantearnos esto como un proyecto de futuro deseado. Ese es el proyecto que está como en la cumbre de lo que nosotros queremos alcanzar. Yo quiero pues agradecer la invitación que me han hecho, quería compartir estas experiencias, decir muy brevemente, hay unos desafíos, esos desafíos tienen que ver muy fundamentalmente con que el mundo ha dado unos grandes virajes, y en esos virajes tenemos que nosotros repensar la forma como socializamos el pensamiento de la Iglesia y cómo generamos e innovamos esa capacidad de la Iglesia de abordar las realidades sociales. Estamos tal vez repitiendo textos de la era todos estos cambios de la informática, etcétera. Eso nos va rebasando un poco, las comunidades han cambiado sustancialmente, la gente ha adquirido otra visión, estos grandes temas migratorios van a seguir transformando el mundo, ahí tenemos un desafío muy importante, y para socializar nuestro pensamiento con éxito, tenemos que ver cómo nos adaptamos mejor a estas realidades. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor, por su interesante exposición. Y a continuación ahora vamos a conocer una experiencia de México. Para ello invito a que venga a este escenario a Alejandro Pellico Villar. Él es ingeniero industrial, tiene una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Liderazgo Estratégico por la Escuela de Negocios de San Pablo, en Madrid, España, y cursó también la maestría en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad de Salamanca. En su actividad profesional fue director de Planeación y Gestión Estratégica en el Grupo ADO del 2008 al 2014, director del Centro Empresarial de Puebla.
Actualmente es fundador y director de la empresa Solidarium, dedicada al fortalecimiento institucional a través de la gestión estratégica con sentido trascendente. En Solidarium ha ayudado a diversas empresas y organizaciones sociales a diseñar e implementar estrategias ganadoras a través de un modelo desarrollado para poner a la persona en el centro de la gestión. Es presidente desde enero de 2018 de la Unión Social de Empresarios de México, USEM, en la Ciudad de México. También es consejero de la Fundación de Empresarios de Puebla y del Centro de Estudios Políticos del Sector Privado, CEPOS. Adelante, Alejandro. Bien, pues, ¿se escucha así mejor? ¿Sí? Es que yo me siento un poco enclaustrado ahí detrás del podio, así que voy a permitirme mover un poco. Antes que nada, muchas gracias a la Fundación, a UNIAPAC, por la invitación. Quiero decirles además que lo que les voy a mostrar es algo que hemos desarrollado profesionalmente, de manera que todas las barbaridades que voy a decir, la USEM está completamente deslindada. Dicho esto, quiero centrarme en lo que les voy a mostrar, porque las láminas que he preparado me parece que ilustran de alguna manera mucho más concreta cuál es la búsqueda. Al principio de este encuentro, de este simposio, Eduardo nos decía que las herramientas de gestión que tenemos en las empresas están diseñadas justamente para cumplir el propósito de la maximización de utilidades. Están diseñadas para que opere ese egoísmo que parece inherente al ser humano. De hecho, fíjense, esta es la famosa frase de Adam Smith, en la que parece que gracias a esa frase el mercado un día nos cayó del cielo, que no es una actividad humana creada por humanos y que por tanto hay poco que podamos hacer para que el mercado sea más humano. Y fíjense, hay dos cosas que rápidamente se pueden desmontar de lo que dice Adam Smith. La primera es que siempre estamos buscando el mayor beneficio para el capital y que en eso buscamos solo nuestro propio beneficio. Los católicos no podemos estar de acuerdo con esto porque sabemos que somos imagen y semejanza de Dios. Y si solo buscamos nuestro propio beneficio, estamos gestionando una entidad humana, económica, que es la empresa, como una antítesis de nuestro ser, una antítesis ontológica. Entonces, lo que pasa es que ya veíamos, y también Eduardo nos lo decía, necesitamos pasar por un proceso de conversión. El ser humano es un ser permanentemente en desarrollo, no acabado, de tal suerte que los empresarios también necesitamos pasar por ese proceso de conversión. Y la otra cosa que es una falacia en lo que dice Adam Smith, es que dice que, pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. 260 años después, tenemos muy claro que no hay una mano mágica que derrama por sí misma, que la voluntad del ser humano tiene que hacerse cargo de las personas de la empresa, de las personas en la comunidad donde está la empresa y de la comunidad que representa a la humanidad en general. No desde el paternalismo, desde luego, no desde el colectivismo que tanto daño ha hecho a la humanidad, pero el Señor quiere que nos hagamos cargo los unos de los otros. Nos diseñó de esa forma. Entonces, ¿cómo le hacemos para que diseñemos una herramienta con la que sistemáticamente esto suceda? Primero déjenme poner un contexto muy rápido. La forma en la que en las empresas hacemos estrategia tiene que ver con algo muy simple, lo que queremos lograr en el futuro y cómo lo quiero lograr. A mí me gusta, bueno, ustedes saben que el ajedrez es el juego de estrategia por antonomasia, porque muestra justo cómo funciona esto. Bajo ciertas condiciones que en teoría todos debemos de respetar, si yo muevo una pieza, sé cuál es la respuesta que puedo esperar del contrario. De tal suerte que el mejor estratega es el que alcanza a ver sus posibilidades, las respuestas del contrario, para lograr un objetivo que es común a los que están en la partida. Para las empresas, los que mejor han plasmado esta analogía de la estrategia son los doctores Kaplan y Norton de la Universidad de Harvard, que diseñaron esta herramienta de gestión que se llama el Balance Scorecard. Lo que dicen ellos es que hay que plantear una visión de futuro que casi todos nosotros tenemos en nuestras empresas y que tiene que ver con ganar participación de mercado, tener más clientes, etc.
Esa visión se alcanza si se genera valor económico, y esta es la sangre que fluye por las venas de las empresas. Si no hay valor económico agregado, esto no funciona. Esto se logra si hay clientes dispuestos a pagar por los productos y servicios. Se entrega el valor a los clientes si hacemos bien los procesos que son fundamentales en nuestra industria, en la cadena de valor. Y eso solo se logra si hemos desarrollado a las personas. Entonces, fíjense, esa lógica de causa y efecto es la que todos llevamos a cabo en nuestras empresas, ya sea que tengamos o no un Malascoca. A lo mejor algunos de ustedes lo tienen implementado en sus empresas, pero aún si no lo tienen, esta lógica es la que opera en todas las empresas. Y cuando lo leemos de abajo para arriba, la pregunta que se responde es el ¿para qué? ¿Por qué debo yo desarrollar a las personas en la base e invertir en tecnología? Pues para ejecutar bien los procesos que están en la cadena de valor. ¿Y por qué debo ejecutarlos bien? Pues porque tiene que haber un cliente que lo aprecie y que esté dispuesto a pagar por ello. ¿Y por qué sucedería esto? ¿Por qué tengo que darle valor al cliente? Pues para que me pague y genere yo valor económico y eventualmente en el tiempo pueda alcanzar esa visión. El problema está en que si solo gestionamos nuestras empresas con esta lógica, nos vamos a dar cuenta del lugar que ocupan las personas también en estas bases que ustedes veían, en esta secuencia de causa y efecto. Resulta que si solo gestionamos así, los accionistas interesan porque son los dueños del capital y hay que entregarles un cierto retorno acorde a su riesgo y tal, eso lo sabemos. Pero si solo es eso, entonces esa es la forma en la que interesan como personas. Los clientes interesan porque consumen nuestros productos y servicios. Y los colaboradores interesan porque son medios para entregar ese valor. Fíjense, entonces, si nosotros en nuestras empresas, y ciertamente en Uniapac creemos que eso tiene que ser distinto, si solamente hacemos ese tipo de gestión, estamos instrumentalizando al ser humano al servicio de la maximización de utilidades. Y eso es justamente lo que nos tiene en la circunstancia en la que estamos actualmente. Cuando vemos, no me voy a detener aquí, pero cuando vemos los niveles de desigualdad que tenemos en el mundo, Latinoamérica, como saben, es la región más desigual. Si vemos la velocidad a la que nos estamos acabando el mundo, es verdad que hay un debate todavía lo que está claro es que el clima está cambiando, lo que no sabemos es en qué medida el hombre es responsable, ahí los científicos no se han puesto de acuerdo. Lo que sí sabemos es que si yo, de acuerdo a mis hábitos de consumo, tengo 20 trajes en lugar de 10 o en lugar de 2, y tengo 5 coches en lugar de 1 o 2, estoy contribuyendo más al cambio climático porque la energía que se requirió para construir esos productos, pues es mayor. Entonces, se ha hablado también mucho aquí de los hábitos de consumo y cómo tiene que ser desde las necesidades y no desde aquello que podemos vender. Dicho sea de paso, el Premio Nobel de Economía del año pasado se lo dieron a un psicólogo que demostró que no hacemos elecciones racionales en la compra y que ese es el paradigma en el que se sustenta la economía, sino que lo hacemos a partir de decisiones emocionales. Entonces, fíjense cómo las ideas tienen consecuencias, cómo le creímos a Adam Smith y además nos dio una coartada moral, porque si hay una entidad que derrama solita, pues es muy fácil dar un paso atrás y pues ya no tengo que hacerme cargo de mi hermano, ¿no? Ya no tengo que responder a la pregunta que Dios le hace a Caín de ¿a dónde está tu hermano? Pues es que ya hay una entidad que se llama mercado que va a derramar solito. Y es verdad que necesitamos mercado, pero no basta el mercado. Tenemos que involucrarnos directamente y hacernos cargo los unos de los otros. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si la estrategia de una empresa, como la acabamos de describir, es igual o es diferente a la estrategia de una persona. Y aunque no seamos católicos, intuitivamente hay algo ahí que no nos satisface. Hay una empresa consultora que ha entrevistado a más de 13,000 ejecutivos en el mundo, ejecutivos que ganan más de $70,000 al año, y les pregunta si encuentran o no ciertas cosas en sus empresas. Bueno, pues la mitad de ellos no encuentra un sentido de propósito, no sabe diferenciar la vida familiar de la vida del trabajo. La mitad de ellos va a trabajar todos los días y no sabe cómo es que ahí puede tener un sentido trascendente y cómo puede hacer lo que más disfruta. Entonces, otro psicólogo demostró hace 2 años que la percepción de felicidad
después de $70,000 al año, 75,000, se aplana. Ya nadie percibe ser más feliz ganando 100, 200, $1 millón. Entonces, nosotros sabemos qué hay ahí. El tema es cómo lo llevamos y cómo lo difundimos atendiendo a aquello que nos ha instruido el Evangelio y que tiene que ver con nuestra razón de ser en el mundo. Fíjense, el Papa Benedicto escribió un ensayo siendo cardenal Ratzinger que se llama Verdad y Libertad. Se los recomiendo muchísimo, es precioso el texto. Ahí el Papa explica cómo los seres humanos somos desde, con y para los demás. A lo mejor en nuestras empresas hay personas que no comparten nuestra cosmovisión y nuestra catolicidad, pero seguro que comparten esto. Para todos es muy fácil entender que nadie se dio la existencia a sí mismo, que hubo alguien que nos pensó, que yo no soy un accidente porque a mis papás les salieron malas cuentas. No. Yo soy alguien que tiene un propósito aquí, yo no me di la existencia a mí mismo. El con también es muy claro, si no nos hacemos cargo de los bebés, cuando menos los 5 o 6 primeros años, no hay manera de que sobrevivan. Está el experimento dramático de los nazis, ¿no? Que dejaron a 40 bebés perfectamente alimentados, nunca los cargaron y todos fallecieron. Porque estamos hechos de aquello que nos hace ser con los demás. Y el para, ahí es donde está el asunto. Nosotros damos por descontado el para. Damos por descontado quién hizo estas mesas, este cañón, esta estructura, y vivimos descontando los paras de otros para nosotros, que lo hicieron sin conocernos. Pero nuestra vida tiene sentido si soy un para alguien, ¿sí? Si me doy a los demás. Entonces, ¿cómo pudiéramos construir un modelo que nos ayude a gestionar esto de manera sistemática? Y la doctrina, ahora sí que estamos descubriendo el agua tibia, la doctrina nos ofrece un mecanismo sistemático para poderlo hacer. Lo que tenemos que poner en el horizonte de gestión dentro de la empresa es nuestra vocación y nuestro propósito personal y comunitario. Aquí hemos oído experiencias de cómo aquel que encuentra su propósito dentro de la empresa, porque comulga con lo que ahí sucede, y ciertamente no tiene que ver con maximizar utilidades solamente, es el que se queda y es el que es feliz. Es el que aunque le ofrezcas 4 veces el sueldo, no se va a ir. Entonces hay que hacer que converjan el propósito personal y el comunitario en la empresa, y para eso se necesita lo que hemos dicho aquí mucho, diálogo. Si esto lo construyen los dirigentes de la empresa, sonará a que trata de ser impuesto a los colaboradores y no funcionará. Cuando recorremos el modelo hacia abajo, respondemos a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo voy a alcanzar ese propósito personal y comunitario? Solo si me veo como una comunidad de salida. Y ahí tiene que ver con la construcción del bien común externo y también del bien común interno. El bien común, todos conocemos lo que dice el compendio de la doctrina sobre el bien común, pero déjenme enfatizar esto porque yo solo escuché a un teólogo que fue presidente de la Fundación Caritas in Veritate en Nueva York y que ahora colabora en mi alma mater. Y fíjense, me encantó la manera en que lo redacta. Dice, es una esperanza de que mi bien y el bien del otro no sean opuestos. Es dificilísimo descubrir esto si no hay diálogo. Es una conjunción posible del bien de la persona y el bien de la comunidad. Las ideologías, justo porque lo que han hecho es simplificar la realidad, sacar una idea y tratarla de describir la realidad a partir de esa idea, es lo que nos han dicho que el hombre es o individuo o colectivo, y las dos son falsas, porque el hombre es al mismo tiempo individuo y es comunidad. Entonces en la empresa tenemos que gestionar ambas cosas. Y entonces el bien común tiene que ser la respuesta comunitaria a esta pregunta, de lo que queremos ser juntos, de lo que valoramos todos y de los bienes sociales que queremos realizar en común. Entonces, si la empresa es una comunidad de salida, habrá de responder a ese bien común externo al que quiere contribuir. Y el más inmediato es el que genera valor a los clientes, viéndolos como personas, no como consumidores. Entonces, si eso empieza a suceder, la empresa se empieza a ver a sí misma como una comunidad de salida, y si logra alinear sus esfuerzos de responsabilidad social, por ejemplo, a ese propósito, entonces la empresa se va a energizar y va a trabajar hacia un propósito comunitario en el que la persona está en el centro. Pero luego hay que construir bien común interno. Para que eso suceda, para no ser candil de la calle
y oscuridad de la casa, como decimos en México, hay que asegurarnos de que actualizamos la dignidad de la persona. Como nosotros sabemos, la dignidad es una cualidad ontológica, pero siempre que yo hago sentir al otro apreciado, estoy actualizando su dignidad. De tal suerte que si en las interacciones humanas yo hago que el otro se sienta amado, que refleje yo el rostro de Cristo en el otro, entonces voy a actualizar su dignidad. Voy a dejarlo de ver como un objeto, sino como el alguien que va a recibir esa parte de mi amor. Al mismo tiempo, está el principio del destino universal de los bienes que ustedes conocen, recordando lo que se ha dicho aquí también, que es que no desde el punto de vista del sometimiento de la creación, sino del hacerlo crecer. Y además pensando en el bien común como ese desarrollo humano integral. Los ponemos al mismo nivel, no porque la dignidad de la persona esté al mismo lugar que las cosas que hay en el mundo, sino porque en la gestión de la empresa tenemos que asegurarnos que las dos cosas sean resultados al mismo tiempo. ¿Sí? Que se actualice la dignidad de la persona y que se valore la creación a través de los bienes y productos que producimos. Eso se logra, por supuesto, respetando la justicia conmutativa y distributiva. Y aquí la doctrina también nos ayuda. Si solamente atendemos a la distributiva, estaremos haciéndole caso a la ideología colectivista. Si solamente atendemos a la justicia conmutativa, nos vamos a quedar cortos, porque debemos reconocer que nuestra capacidad de negociación en nuestra realidad existencial es diferente. Y aunque cumplamos con la justicia conmutativa y cumplamos con lo que hemos pactado, el que sabe más y tiene más, puede más. Entonces la justicia conmutativa vista a la luz del destino universal de los bienes adquiere otra dimensión. Eso se logra si somos solidarios y subsidiarios. La forma de actualizar la dignidad es acercándome al otro y diciéndole, esto nos corresponde a los dos, ¿en qué te ayudo? ¿Sí? Cómo nuestro intervenir en la cadena de valor, en ese sentido de propósito trascendente, lo tenemos que construir juntos. No son las típicas empresas por silos, ¿no? De que esto es contabilidad, esto es producción, esto es ventas y lo que pase ya me vale gorro, cómo se mueva la estafeta, no es mi problema. Aquí tiene que haber solidaridad y subsidiariedad hacia adentro y hacia afuera, en los que colaboramos dentro de la empresa y hacia la construcción del bien social en el sentido externo que comentaba antes. Esto solo se logra si hemos desarrollado en todos los que colaboramos en la empresa todas las dimensiones del ser humano. ¿Sí? Ya hablaba Álvaro también de esto, física, intelectual, social, familiar, espiritual y profesional. Y en las empresas es curioso cómo desarrollamos muy bien la profesional, lo que la gente necesita para hacer bien su trabajo, y las otras dimensiones, pues para los domingos. ¿Sí? Y si bien te va, pues entonces te voy a dar un cursito de formación humana, pero estamos pensando en la maximización de utilidades. Seguimos instrumentalizando al ser humano. Entonces, si yo hago que crezcan estas dimensiones de la persona porque son personas, no por nada más, eso es que la persona sea un fin. Eso ya no es para algo más. Entonces, voy creando esa comunidad. Y para arriba se responde, igual que en el otro método, con el cómo. Desarrollar todas las dimensiones para que aprenda a ser solidario y subsidiario. Ser solidario y subsidiario para que actualice la dignidad de la persona y no le duela compartir. Actualizar la dignidad y compartir para construir aquello que hemos pensado ser juntos y en la medida en la que sigamos construyéndolo, entonces alcanzaremos nuestra vocación y nuestro propósito personal y comunitario. Estas son las causas, esto es lo que yo puedo tocar y estos son los resultados. ¿Sí? Los resultados no los gestiono, es como ustedes en sus empresas buscan un margen neto, ¿verdad? Bueno, seguramente entonces en su agenda está la gestión del margen neto algún día de la semana, ¿correcto? Pues no, el margen neto es una consecuencia, ¿sí? De hacer bien la gestión comercial, la gestión productiva y tal. Si lo hago eso bien, entonces viene el margen neto. Aquí igual, si yo soy solidario y subsidiario, entonces actualizo la dignidad de la persona. Si yo he desarrollado las dimensiones de mi persona, que además eso se acaba hasta un segundo antes de morir, entonces puedo atender al destino universal de los bienes. No lo gestiono per se, lo hago a través de la solidaridad. Y el problema es que
estas cosas ocurren siempre al mismo tiempo, ¿sí? La gestión que yo les mostré del bienestar que hacemos con el Balance Scorecard y esto que le llamo bien ser a través de los principios nunca ocurren de manera separada. Los podemos distinguir como abstracción intelectual para explicarlos, pero en realidad están ocurriendo en la empresa todo el tiempo. El chiste es que los tengamos con esa visión de bien común, porque aquí es donde llevaremos a los colaboradores a encontrar la felicidad, ¿sí? A esto todavía le falta algo, pero déjenme terminar de redondear esta idea de la convergencia. Entonces, ¿de qué se trata la gestión en la empresa o cuál es la propuesta? Se trata de que tengamos esa visión de ganar, tener mayor participación de mercado y tal, pero de que al mismo tiempo tengamos ese propósito trascendente y que lo gestionemos como una sola realidad. Se trata de generar valor económico, esa sangre que fluye por la empresa, pero se trata de que lo pongamos no como la causa final, como decía Aristóteles, sino como un medio dentro o supeditado al destino universal de los bienes para que construya bien común. Necesitamos generar valor a los clientes, por supuesto, pero junto con los clientes meter a las personas con las que convivimos todos los días para que actualicemos su dignidad. Y ahí tienen que estar proveedores, tiene que estar la comunidad, todas aquellas personas con las que los que trabajamos en la empresa tocamos. Tenemos que hacer muy bien los procesos que están en nuestra cadena de valor, pero tenemos al mismo tiempo que encontrar la forma explícita de ser solidario y subsidiario y gestionarlo como una sola realidad. Tenemos que darle al colaborador lo que necesita para hacer bien su trabajo, pero también lo que necesita para ser persona, como parte de la gestión en la empresa. Y necesitamos tener una estructura que nos permita organizar bien el trabajo que hay que hacer, pero necesitamos vernos como comunidad. Y eso solamente se logra si tengo una unidad de propósito trascendente y me veo a mí mismo como una comunidad de salida. Entonces, este es el bien común interno que hay que hacer antes de ir fuera, y este es el bien común externo, el que define la empresa para verse a sí misma como de salida y buscar incidir en la comunidad. El chiste es que la realidad de adentro converja con la de afuera y que esté alineado a ese propósito y a esa visión para la empresa. Aquí están las causas, aquí están los efectos. Traía yo un ejemplo, perdón, me lo voy a brincar por cuestiones de tiempo, pero lo que quiero decirles es que este modelo nos ha servido para mapear muchísimas realidades en las empresas, para mapear prestaciones de los colaboradores, para mapear desarrollo organizacional, desarrollo de liderazgo directivo, para mapear, por ejemplo, relaciones con los proveedores, para mapear las actividades que se hacen dentro de la empresa con la familia. El chiste es ubicar la forma específica en la que se actualiza la dignidad de la persona con cada actividad, cómo hay que ponerle al asunto dinero, porque si no hay dinero estas cosas no caminan, pero partiendo de la generación de valor económico, no en un sentido paternalista, y cómo es la forma concreta de actuar a partir de la solidaridad y la subsidiariedad. Y entonces, cuando uno tiene estos óvalos que son objetivos, a estos objetivos les puede uno poner indicadores y les puede uno poner metas. Y no es que mecanicemos la doctrina, porque como también dice el Papa, hay que dejar que Dios nos sorprenda en cada momento. Pero aquí ya hay un método de causalidad que ha servido justo para que esto se gestione de forma sistemática. Finalmente, y esto sí es la aportación que nosotros podemos dar como católicos y que es un aglutinante entre este generar valor económico y este generar bienestar humano, porque si se fijan, este bienestar humano se puede quedar en una base de espiritualismo o se puede quedar en un buenismo moral, pero los cristianos, los católicos, tenemos que darle el talante definitivo que nos inspira. Y eso tiene que ver con que la estrategia, no hay otra estrategia en la vida. Estamos aquí para salvarnos. Entonces, ¿cómo logramos en nuestro ser empresario, en nuestro ser ejecutivo, que estas dos cosas amalgamen? Y bueno, también hay una relación, yo no soy teólogo, me van a disculpar los señores obispos y los sacerdotes, me voy a atrever a hacer una especie de teología de causa y efecto, porque me parece que la doctrina nos ayuda a intuirla. Fíjense, en la base, el Señor nos dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos.
el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El Señor nos dice, sin mí no pueden crecer espiritualmente, no pueden pues crear comunidad, desarrollar este encargo que les he dado que es de iglesia. No, el Señor dice, no pueden hacer nada. Entonces, ¿cómo queremos nosotros transformar el mundo del trabajo con los principios de la doctrina si no nos conectamos a Él? Entonces, en la base tiene que estar la oración, sobre todo para que el Señor acreciente nuestra fe, esperanza y caridad, frecuentar los sacramentos, hacer sacrificios y todas esas cosas que nos hacen parecernos a Jesucristo. Si no hacemos eso como comunidad empresarial, olvídense, nada podemos hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros como yo los he amado, así ámense también unos a otros. Entonces el mandamiento del amor está soportado en esta causa que tiene que ver con la oración y la frecuencia de los sacramentos. ¿Y para qué? Pues para que podamos donarnos gratuitamente, para que no convirtamos nuestra interrelación en la empresa en una cuestión transaccional, economicista y de intereses. Qué feo es cuando en las empresas todos son agendas personales de intereses, ¿no? Eso también tiene que ver, y esto lo puse de último momento porque en el avión de venida terminé de leer la exhortación apostólica del Papa, Gaudate et Exultate, que se las recomiendo, está fenomenal. Y el Papa convierte las bienaventuranzas en objetivos muy concretos. Las redacta como objetivos, a mí me pareció maravilloso. Fíjense, ser pobre en el corazón, y eso ya es un reto que se puede gestionar personalmente y a nivel comunidad. Reaccionar con humilde mansedumbre, saber llorar con las demás, buscar la justicia con hambre y sed, mirar y actuar con misericordia, mantener el corazón limpio de todo lo que manda el amor. Finalmente, sembrar paz a nuestro alrededor. Estos son 7 objetivos que redactados de esta forma, entonces sí los puedo gestionar. Y simplemente para recordarlo, porque también lo dice el Papa en la exhortación, no olvidar que mirar y actuar con misericordia tiene que ver con el ejercicio de las obras de misericordia, porque nos lo dice también muy claramente. Misericordia quiero y no sacrificios, porque he venido a llamar a los justos y no a los pecadores. Con aquello de que de repente nos sentimos los puros, ¿no? Aquí estamos los que sí están en proceso de salvación. Y entonces tiene que ver con dar de comer al hambriento, todo lo que ustedes ya conocen como las obras de misericordia materiales, y las espirituales, que además las espirituales son como más del día a día en las empresas, ¿no? Por ejemplo, enseñar al que no sabe, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, vaya que ese es un tema. Empezando por nosotros, ¿no? Me están soportando a mí y eso cambia la lógica. ¿Cuáles serán los efectos de la gracia y de cumplir el mandamiento del amor? Pues que entonces en esto reconocerán ustedes que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Porque el otro se sabrá amado por Dios a través de mí. Y esa es la fuente de dignidad más grande, como decíamos. Del lado del destino universal de los bienes, una vez generando valor económico y sabiendo que la tierra es de todos, ¿cuál es el bien más grande que nos prometió el Señor? Lo veíamos también hoy. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como las da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. Ese es el bien más grande que podemos tener. Y entonces es lo que nos lleva a vivir como hermanos. Finalmente, ¿cuál es ese bien común? El bien común al que estamos llamados a aspirar desde lo que nos reveló el Señor. Pues bueno, es la última bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen, persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Tenemos la promesa de que tratar de llevar a esto, a la práctica, implica persecución. Lo siento, no lo digo yo, es promesa divina. Entonces tenemos que asumir esta promesa del Señor, porque dice aceptar cada día, esto lo dice el Papa en la exhortación, aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas. Porque nuestro bien común supremo es Jesucristo. Él mismo y su persona, no hay bien común más grande al que podamos aspirar. Entonces, la propuesta también es que no olvidemos en las empresas gestionar esta causa y este efecto, teniendo a la luz esto que queremos lograr, pero echando a andar estas cosas en lo personal y en lo comunitario.
Y al final, la última visión, la que el Papa nos dice en la exhortación, ser santo. Ese es el propósito de nuestra vida, un día contemplar al Señor cara a cara. Otra vez, estas realidades no existen de manera independiente. Ya veíamos cómo estas dos se juntan, pero también el camino de la revelación, lo que tenemos que hacer producto de lo que el Señor nos decía, converge al mismo tiempo en todas nuestras interacciones, y eso es lo que al final es una vida lograda, como decía el filósofo, ¿no? Termino. En este afán ecuménico de, también nos pide hacer el Papa. Este es un autor cristiano, es el autor de una película que habrán visto muy famosa que se llama La misma estrella, ¿no? de dos jóvenes que tienen cáncer y se enamoran y tal. Pero fíjense la frase, las personas fueron creadas para ser amadas y las cosas fueron creadas para ser usadas. La razón por la que el mundo está en caos es porque las cosas están siendo amadas y las personas están siendo usadas. Pero como no podemos terminar con desesperanza, déjenme leerles una frase, una pequeña historia que le escuché a don Carlos Abascal Carranza, que fue un político mexicano que hoy es muy reconocido por haber sido un cristiano que llevó sus convicciones a la vida pública y por dar testimonio de sus convicciones en la vida pública. No sé si sea de don Carlos, pero yo se la escuché a él. Fíjese, todos los días cuando me levanto, lo hago con mi pequeña esperanza a cuestas, aquella que sí puedo realizar durante el día. No pienso siempre en aquella esperanza, la grande, la que está al final de todos mis anhelos, porque si pensara siempre en ella, correría el riesgo de caer en la desesperanza. Me basta y espero resolver solo los quehaceres de este día. Esa es la forma, con mi pequeña esperanza, la de cada día, la de cada uno, la de todos juntos, de llegar a grandes metas. La esperanza que inicia al despertarme y termina en el ocaso de este día, la que me anima hoy, por lo pronto la que cuenta. Espero que por pequeña la pueda realizar, y si la realizo cada día, espero que al paso del tiempo mis ilusiones se vuelvan realidad. Quiero esperar poco cada día, todos los días. Es solo mi pequeña esperanza la que me mantiene vivo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Y ahora, para terminar, vamos a conocer la experiencia de Paraguay. Y para ello voy a presentar a Juan Luis Ferreira, quien es director y gerente general de Finexpar desde marzo de 2017. Además, es presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, ADEC, que es miembro de UNIAPAC desde marzo de 2017 también. Es miembro del directorio de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, de la cual es tesorero. Es casado, padre de 3 hijos, con amplia experiencia en el sector financiero, en distintas asignaciones gerenciales y por más de 15 años como proveedor de servicios. En el sector tecnológico cuenta con 25 años de ejercicio profesional y 15 años de docencia universitaria. Es licenciado en análisis de sistemas por la Universidad Nacional. Juan Luis, adelante. Muchas gracias, UNIAPAC. Muchas gracias a la Asociación de Empresarios de Colombia. Muchas gracias a todos los que han permitido que este evento esté tan bien organizado, que nos sintamos tan bien y sobre todo la cantidad de cosas aprendidas que nos deja el compromiso de convertirlas en acciones de beneficio común. Yo quiero hacer un par de avisos parroquiales. Todo lo que voy a decir es culpa mía. Esto es un resumen de algunas experiencias personales y al final un par de propósitos o de definiciones también personales. Lo otro es que en todos los lugares que yo participo, en juntas, directivas, en directorios, soy minoría. No soy no vengo de una familia de lo que se llama la nobleza paraguaya, no soy un hijo de Walmart, o sea, es una persona que tiene que adaptarse a contextos donde
hay que conciliar y mucho de lo que se acaba de decir, rezar un poco todos los días para tener paciencia, para saber esperar, para conciliar y para entender que a veces las cosas llevan algún tiempo. Estoy acostumbrado a perder en las votaciones, soy muy perseverante. En mi familia, cuando votamos mi señora y yo, generalmente pierdo 3-0. Así que vamos a ver. Muy rápidamente, quiero aclarar que la ADEC ha sido la mejor parte de mi vida en los últimos 9 años. No sé, hasta ahora no encontré quién es el culpable de que me hayan metido en la junta directiva. El primer año creí que se equivocaron, entonces no hablé. De vez en cuando le llamaba a Ricardo Carrizosa, que era el presidente, a Rodrigo Rivarola, que era el vicepresidente. Paraguay es una sociedad pequeña, entonces le conocía a algunos de los que estaban por ahí, pero realmente tenía mis dudas de cómo yo había llegado a la junta directiva de ADEC. Pero por algo Dios me puso en un momento de mi vida y en los últimos 9 años ha sido una experiencia extraordinaria ser miembro de la junta, después por un accidente ser vicepresidente y por otra combinación de circunstancias ser presidente de la ADEC desde hace un año. Muy rápidamente yo voy a hablar de algunas experiencias, las que más cerca las vivo. Estamos haciendo regularmente charlas donde se trata de que la espiritualidad llegue a los socios. El padre Montero Tirado es extremadamente popular en Paraguay, es una persona que ha escrito libros, tiene una enorme presencia en todos los medios. Y la idea de estos encuentros íntimos es que se fomente el intercambio, sobre todo entre los socios, si bien las charlas son abiertas, y también con los jóvenes. Premios es una de las actividades que este año cumple 25 años en ADEC, y yo voy a ser muy breve porque por la característica de la ADEC el presidente casi no interviene absolutamente en toda la extraordinaria actividad que hace el comité de premios, salvo al final, que tiene una especie de veto reservado solo para situaciones extraordinarias. Y quiero mencionar un ejemplo de una de las empresas que ganó este año, que se llama Herboristería Santa Margarita. Es una empresa familiar que trabaja para producir la hierba que los paraguayos tomamos en el tereré, pero también para la producción de todo lo que son hierbas medicinales y la exportación de hierbas medicinales. Y lo hacen con absoluto rigor científico, y además incorporan a todas las comunidades vecinas, especialmente mujeres, en la producción de las hierbas. Entonces es el tipo de actividad y de ejemplo que incorpora a la comunidad, agrega valor y encima sirve como complemento a la salud. Consejeros, fui 4 veces consejeros. Es un programa que hace que muchos jóvenes, la cuarta parte de los socios de la ADEC son jóvenes. Es un programa que hace que muchos jóvenes se asocien porque durante 4 meses se reúnen con un número 1. Hay una base formal que está un poco orientada sobre algunas iniciativas de Stephen Covey, pero no es la única, y ahora se está revisando para ver cómo este programa ayuda a los que están iniciando. Hay algunos jóvenes que hacen el programa varias veces. Tuvimos que limitar la cantidad de repeticiones, está hasta 3, porque les sirve en diferentes momentos de su actividad. Bueno, Empresas sin Pobreza es una actividad que hoy abarca aproximadamente 100 empresas en Paraguay. Hay 2 tipos de programa. Lo hacemos con la Fundación Paraguaya. Empresas sin Pobreza se basa en un semáforo rojo, amarillo y verde que hacen todos los empleados de la empresa para determinar su necesidad y a partir de ahí generar planes de acción. No es un programa que tiene límites, es un programa para ser continuo y para ir generando diferentes acciones donde los empleados son los que determinan qué pueden hacer por sí mismos, qué puede ayudar la empresa y cómo juntos pueden o ayudar en algunas soluciones barriales o regionales. Por un lado, hay empresas que hacen el programa con nosotros y con la Fundación Paraguaya, y por otro lado, hay empresas que por diferentes motivos hacen el programa solamente con la Fundación Paraguaya.
cubre todo el país y uno de los beneficios que tiene para el colaborador es que si él hoy renuncia a mi empresa y va a otra empresa donde está en marcha Empresas Sin Pobreza, él tiene oportunidad de que los beneficios que recibe se mantengan a pesar de haberse cambiado de trabajo. Este programa acabamos de terminarlo con la GIZ de Alemania, nos pidió que continuemos en ADEC, vamos a mantener en este tema de ayudar en disminuir y ojalá eliminar la violencia contra las mujeres. El diplomado de responsabilidad social lo hacemos con la Universidad Católica, esta es la primera versión, este año va a haber la segunda versión, y quería comentarles esto porque el rector de la Universidad Católica, el padre Narciso, me pidió que la ADEC, y eso significa UNIAPAC, le ayudemos a construir un posgrado de líderes cristianos. Él tiene el sueño de que en algún momento el presidente de Paraguay sea un egresado de este posgrado de líderes cristianos. Yo, como siempre, irresponsablemente subí la apuesta y mi sueño es que la mayoría del Parlamento paraguayo sea en algún momento compuesto por líderes cristianos. El anterior Parlamento, una de sus características es que la mitad estaba procesado o era sospechoso de una serie de irregularidades y malos comportamientos. Yo sé que no somos el único país que tiene ese tipo de características, pero eso no significa que no tengamos que procurar tener mejor calidad. Y una de las cosas que acá se mencionó, entre las muchísimas cosas interesantes cuando se habla de corrupción, una de las cosas que suelo decir es que la corrupción, como el mal, odia la luz. Entonces, una de las cosas que más fomentamos es la transparencia. Si las cosas se hacen visibles y se rinden cuentas, es muy difícil que haya corrupción. En Paraguay tenemos aproximadamente entre 50 y 60 municipios que por motivos con amparos legales que concede algún juez no rinden cuentas aunque la ley lo exige. Ese es el tipo de práctica que entre todas las empresas tenemos que buscar erradicar. Nuestro congreso habitual internacional que cada año cambia sobre cada uno de los ejes. Y lo que hicimos en los últimos tiempos es que ADEC se vuelva muy mediática y estamos en todas las redes sociales, en todos los diarios y en algunos programas de televisión y en algunos programas empresariales. A mí me encantó que hablaran de optimismo porque una de mis columnas es ¿por qué sigo siendo optimista para las elecciones que fueron hace unos días? Y lamentablemente no puedo evitar ser siempre optimista. A pesar de que de repente eso lleva algún tiempo, yo sostengo de que estamos en uno de los mejores momentos de la historia, uno de los mejores momentos de la humanidad, y como mi corazoncito y mi formación son de tecnólogo, hice mi primer programa en 1977, y mi sueño, ingenuo como siempre, era que la gente no trabajara. Yo quería que con la ayuda de la tecnología la gente tuviera tiempo libre para rezar, para jugar, para estar con sus seres queridos, para no hacer nada, lo que hoy le llaman los finlandeses el ministerio del ocio. Con el tiempo descubrí dos cosas que yo no sabía en esa época. Descubrí que por alguna razón la gente no se quiere ir a su casa y no quiere tener tiempo libre. Hay una parte de la población que quiere estar en el trabajo. Nos quedamos con el gen paleolítico de que si nos volvemos con un enemigo conquistado o con un animal cazado, no tenemos dignidad y no valió el día. Entonces tenemos que estar 16 horas o 14 horas en el trabajo simulando que estamos siendo altamente productivos. Pero son cosas que se pueden cambiar. Y esta característica tecnológica es muy importante para los más carenciados porque estamos muy cerca de tener las mejores soluciones, sobre todo en energía y en salud, que son extremadamente importantes. ¿Y dónde es tan importante el rol de UNIAPAC y de todas las instituciones? Estas soluciones tienen que estar disponibles para la gente que las necesita, no solamente en infraestructura, en tener los lugares adecuados, sino sobre todo en costo. Entonces, ese es uno de nuestros mayores desafíos para que estas soluciones extraordinarias puedan llegar a la gente que más lo necesita. Una de las cosas que hicimos es, a través de Facebook, difundir a todos los candidatos que no pertenecían a los partidos tradicionales. Aún sabiendo que podían decir cosas en contra de la ADEC,
aunque auspiciáramos el espacio, o en contra de los católicos o en contra de los cristianos. Corrimos el riesgo, pero es una de las cosas que estamos haciendo para que se llegue a mayor gente el conocimiento. Nosotros tenemos lista sábana, pero a pesar de eso hubo 29 propuestas parlamentarias. Es imposible que una persona normal pueda elegir entre 29 opciones en el cuarto oscuro. Generalmente siempre va a optar por el que más le suena, por el que le acarrea, como decimos nosotros, o por el que le ofrece algo. Entonces no es casualidad que en todas nuestras elecciones estén presentes deportistas, modelos, animadores, figuras públicas mediáticas, que de por ahí son muy buenas personas, pero tenemos que acompañar con mayor calidad. Bueno, estamos en un sistema solar vinculado a todas estas empresas, como muchos de ustedes. Yo ya mencioné a, por supuesto, UNIAPAC, ¿verdad?, pero también la Fundación Paraguaya. Y en Gobierno Abierto Paraguay, que fomentamos la transparencia. La transparencia es una política de Estado que vamos a procurar que se preserve. Nosotros participamos activamente para que se tenga acceso a toda la información pública, pero no solamente como consulta, sino que estamos tratando de llevar esto a otro nivel para que podamos participar en la formulación de programas y de presupuestos. Gobierno Abierto Paraguay trabajan más de 100 personas, de todas las ONG, de todas las organizaciones del Estado vinculadas a temas administrativos y de rendición de cuentas. Quería dejar 2 slides vacíos porque tenemos ausencia en 2 cosas que me comprometo a trabajar. Por un lado, hemos estado bastante ausentes en las políticas públicas y en la participación parlamentaria. Eso va a llevar tiempo, pero me comprometo y espero arrastrar al resto de la ADEC en que tengamos cada vez mayor influencia en los programas del Estado y en estar cerca de los partidos y cerca de la actividad parlamentaria. Nuestra segunda ausencia es la ausencia parroquial. Hacemos muchas cosas con las comunidades, hacemos muchísimas cosas con la gente, pero no siempre hablamos con nuestro párroco o no siempre trabajamos por nuestra parroquia. Eso es algo que debemos cambiar y debemos conseguir. Yo quería mencionar muy brevemente, yo soy director también por accidente, no estaba previsto, el año pasado cambió mi vida en 2 semanas, me hicieron presidente de ADEC y me hicieron gerente general y director de esta financiera. Solamente algunos ejemplos, nosotros tenemos la tarjeta de la salud, que es una primera ayuda para la gente que no puede pagar la cuenta en los hospitales privados más grandes del Paraguay, y también accede a una serie de beneficios, todos relacionados con la salud. Pero el principal compromiso de esta financiera, de esta tarjeta, es que seamos muy claros en que la persona acceda a toda la información disponible para que pueda elegir el mejor producto financiero, aun cuando eso signifique que no nos elijan. Esto es algo que mencioné ayer brevemente. Esta es una escuelita que está cerca del río, en la zona donde hay gente que vive generalmente perjudicada por las crecidas de los ríos, que muchas veces tiene mucho beneficio político. Es un barrio peligroso, acá hay narcotráfico, hay delincuencia. La mayoría de las familias reciben ayuda estatal. Y hacer esta escuela fue muy complicado porque cuando empezó ponían pasacalles con amenazas y se pintaban las paredes también con amenazas. Los maestros son pagados por el Estado. Monseñor Edmundo se encargó de que haya la escuela se llama San Juan Pablo II, ahí hay una capilla que se da misa y está muy orientado tecnológicamente, tiene un laboratorio con internet de alta velocidad, los profesores están capacitados para enseñarles a los alumnos en base a herramientas tecnológicas. Y el siguiente paso que estamos haciendo, porque acá intervienen empresarios, empresas, la comunidad, la municipalidad, la iglesia, el siguiente paso que estamos trabajando con el Servicio Nacional de Promoción Profesional es que todas las familias que quieran, porque probablemente cuando empiecen a trabajar haya algún riesgo de dejar de recibir ayuda del Estado, todas las familias puedan capacitarse en oficios para que ellos mismos hagan, o sean maestros de la escuela o ayuden en el mantenimiento de la escuela, en todos los oficios que sean necesarios. Bueno, antes de este último slide de agradecimiento, yo quería mencionar, me gusta mucho Augusto Cury, que es un autor brasilero, y lo leo en portugués porque no encuentro su texto en español, lo cual quiere decir que de repente algunas de las cosas que repito de él a lo mejor no son exactas.
Pero Augusto Curi tiene un libro que escribe sobre la persona más inteligente de la historia y el líder más exitoso. Y lo hace desde un contexto histórico. Y ese líder que estudia es Jesús. A Jesús le dieron 12 muy limitados colaboradores con problemas y diferencias entre ellos y armó el equipo más exitoso de la historia. Y el análisis que hace Augusto Curi es apasionante. Yo creo que es el primero de otros libros, así que cuando puedan leerlo, él ya había escrito otros libros sobre el tema, pero particularmente este nos lleva a un desafío porque él dice, si bien hay una amenaza de cambio climático y hay un problema con la naturaleza, nuestro mayor desafío está en nuestro clima interno. Estamos en una sociedad que muy tempranamente tiene ansiedades, pánicos, iras, violencia, problemas de relacionamiento. Para el 2050 se estima que la mayor cantidad de consultas en Estados Unidos se van a dar por trastornos mentales. Van a superar a todas las demás dolencias. Entonces tenemos un desafío de ver cómo logramos la calma, cómo logramos relacionarnos y cómo logramos trabajar juntos. Finalmente, mencionarles que Pascual Rubiani les hace llegar a todos muchos saludos, lo mismo que Beltrán Maki. Y Pascual me arrastró en algo que se llama Índice de Progreso Social, que quiero mencionarles muy brevemente. No sé si está en español, pero es una organización que tiene una página web que se llama socialprogressindex.com. Más o menos somos 40 personas. Esto también es una política de Estado, se está trabajando con el Ministerio de Planificación para que ayudemos a que las personas mejoren lo que ayer alguien citó, nuevos índices, no solamente índices económicos. El índice de progreso social busca medir si la persona está contenta, si la persona se siente realizada, si cómo se siente con su familia, cómo se siente en la comunidad, cómo es tratado, para que tratemos de encontrar los caminos para que en general se sienta mejor. Por supuesto que le va a ayudar a tener trabajo o recibir algún tipo de educación, pero además lo que se está buscando con esto es buscar una satisfacción general. Paraguay fue piloto junto con otros países, pero además de que Paraguay se compara contra Paraguay, también se compara contra otros países semejantes. O sea, no nos comparan contra Noruega, por ejemplo. No estamos obligados a ganarle a Alemania. Entonces, eso es muy interesante porque nos permite focalizarnos, y por eso que estamos tantos en este grupo, para ver cuál es la organización que mejor puede ayudar. ¿Cuál es el rol de ADEC? Procurar que todo eso se haga con el desafío que nos hizo el Papa en persona, de darle rostro humano y de hacerlo con valores cristianos. Si bien tenemos acá el desafío de estar en salida, yo también quisiera pedirle a Dios que esto también sea una largada para que nos animemos a recorrer a partir de ahora juntos un camino y con la ayuda del Espíritu Santo y la bendición de Dios encontremos las mejores maneras de ayudar a los demás para servir mejor. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos por sus participaciones, conferencistas, experiencias, empresarios y a todos ustedes por estar ahí participando y contribuyendo a que este encuentro sea exitoso y tenga muchos aprendizajes para el futuro. Para finalizar, quiero invitar a Melina Chaparro, directora ejecutiva de la AEC, a Monseñor Juan Espinosa, secretario general del CELAM, y a Eduardo Villar, presidente de la AEC, para que hagan la proclamación de la Declaración de Villa de Leyva y nos hagan el cierre de nuestro simposio. Buenas tardes. Tengo la gracia y el honor de leer con ustedes. No sé si todos ya tienen la declaración impresa. La están repartiendo en este momento. La declaración. Voy a leer entonces la declaración de Villa de Leyva del 14º Simposio CELAM UNIAPAC, Obispos y Empresarios en Salida por el Reino de Dios. Reunidos en Villa de Leyva, Colombia,
los días 26, 27 y 28 de abril de 2018, obispos, sacerdotes, empresarios y dirigentes de empresa participamos en el 14º Simposio CELAM Uniapac, denominado Obispos y Empresarios en Salida por el Reino de Dios, en el que la Asociación de Empresarios Católicos de Colombia, AEC, tuvo la gracia de ser anfitriona. Alrededor de un centenar de asistentes de 8 países de América Latina, invocando la asistencia del Espíritu Santo, en actitud de diálogo, discernimiento y oración, a través de conferencias magistrales que fueron enriquecidas con los testimonios de los panelistas y con las conclusiones de las mesas de trabajo, reflexionamos sobre nuestra misión en el mundo y la realidad social en la que vivimos y buscamos proponer líneas de acción para asumir de manera conjunta el llamado y el compromiso de estar en permanente actitud de salida para hacer presente el reino de Dios en la sociedad. En cuanto a la misión, al inicio de las jornadas, resonó con potencia el mensaje del video de Su Santidad el Papa Francisco, que providencialmente coincidió con el tema de nuestro simposio. En efecto, el Papa recordó que la economía no puede pretender fomentar solo la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y generando así nuevos excluidos. El Papa hace un llamado a los responsables de la economía a buscar antes que la propia rentabilidad la defensa y promoción de la dignidad de la persona humana y asegurarse de hacer todo lo posible para que haya nuevas fuentes de trabajo digno. Reflexionando sobre la realidad social del contexto, constatamos que América Latina es una región bendecida por Dios en todos los aspectos. Posee una gran riqueza cultural, de biodiversidad y tiene una profunda y arraigada tradición cristiana. Al mismo tiempo, paradójicamente existe una profunda desigualdad y una arraigada cultura de violencia en todas sus formas, lo que se ve agravado por el desplazamiento forzado, que fortalece el populismo y la corrupción. Como fruto del discernimiento realizado durante el simposio, evidenciamos que en la realidad latinoamericana existen brotes cada vez más claros de la presencia del reino de Dios entre nosotros, es decir, del ya, pero todavía no plenamente. Sensibilidad profunda frente a la realidad de exclusión de tantas personas a nuestro alrededor. Interés genuino de obispos y empresarios por encontrar caminos de trabajo conjunto, en especial en favor de los más débiles. Enseñanzas del magisterio de la Iglesia cada vez más profundas que en América Latina se potencian por el estilo humilde y sencillo de Su Santidad el Papa Francisco. Sed de renovación espiritual y búsqueda de un mundo mejor que se conecta, entre otros aspectos, que se concreta, entre otros aspectos, en la realización de los simposios de Uniapac Latinoamérica. Jerarquía eclesiástica consciente de su doble condición de pastor y oveja. Conciencia del gran don que significa la creación, de donde surge la necesidad imperiosa de cuidar la casa común. Deseo sincero de cambiar los paradigmas económicos que han contribuido a la exclusión. Apertura para aceptar poco a poco la responsabilidad común ante una cultura materialista y profundamente consumista. Necesidad de conversión espiritual e intelectual. Al mismo tiempo, reconocimos signos que evidencian la ausencia del reino de Dios en nuestra región. Escandalosa inequidad, búsqueda del interés particular en detrimento del bien común, esquizofrenia espiritual consistente en la incoherencia entre la vida de fe y el actuar cotidiano, evitando una vida dividida, indiferencia ante la necesidad del otro, producción y oferta de bienes y servicios que no satisfacen necesidades reales, destrucción de la casa común. A partir del diálogo sincero que se generó en el simposio, identificamos paradigmas que debemos cambiar de manera radical. El hombre occidental es capaz de lograr todo lo que se propone sin la ayuda de Dios. La evangelización entendida como la simple transmisión de información, dejando de lado el testimonio de la experiencia de Dios vivida personal y comunitariamente.
La reducción de la noción de iglesia a la jerarquía eclesiástica. La creencia de que la transformación de la sociedad es algo accesorio y no sustantivo al Evangelio. El crecimiento como la razón de ser de la empresa. La obtención del retorno máximo como el fin último de la actividad empresarial. La innovación para la creación de bienes vendibles, pero innecesarios o inútiles, que ignoran las verdaderas necesidades. El entendimiento de eficacia y eficiencia que solo apunta al rendimiento económico sin tener en cuenta implicaciones éticas, humanas, sociales y ecológicas. La calidad de vida entendida como el gozo y el consumo máximo. La actitud de complicidad interesada y falta de posición crítica frente al Estado y al poder. Igualmente, identificamos como elementos determinantes para contribuir a hacer presente el reino de Dios en el mundo. La salida de la Iglesia al modo de Jesús como consecuencia de la comprensión del Evangelio. Leer los signos de los tiempos a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Esto implica ver, juzgar, actuar y celebrar. El compromiso para garantizar la verdadera calidad de vida de toda la sociedad con opción preferencial por los pobres. El encuentro entre obispos y empresarios que permite el conocimiento mutuo, la empatía y el diálogo sincero. La necesidad de un lenguaje común, del discernimiento conjunto y de la oración comunitaria. La actitud humilde de servicio y de construcción mutua. La proclamación del Evangelio por medio del testimonio que se concreta en acciones reales que transforman radicalmente a la persona y por ende a la sociedad. Como una forma de dar respuesta a las inquietudes que surgieron en torno a las realidades evidenciadas, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes líneas de acción. Disponerse a una profunda conversión espiritual e intelectual. Asumir con decisión los retos y desafíos de la realidad social de nuestro contexto continental. Emprender la tarea de cambiar paradigmas tal y como lo demanda el Evangelio. Diseñar e implementar estrategias eficaces de formación sobre la doctrina social de la Iglesia que partan de una verdadera iniciación a la vida cristiana. Profundizar en el concepto de retorno justo e ir encontrando en la realidad concreta de las distintas empresas la forma en que ésta debiera establecerse. Encontrar la forma de aplicar el concepto de salario justo como lo concibe la doctrina social de la Iglesia en la realidad concreta de cada empresa. Promover más intensamente espacios de diálogo a nivel regional y local. Trabajar conjuntamente en la formulación de propuestas orientadas al respeto de la dignidad de la persona humana y a la consecución del bien común. Adelantar un trabajo conjunto para identificar las verdaderas necesidades de las comunidades menos favorecidas y ver a partir de ellas la posibilidad de desarrollar proyectos concretos. Potenciar el banco de experiencias sobre la forma de llevar el Evangelio a la realidad empresarial y social. Al concluir este simposio, le damos gracias a Dios por habernos congregado en su presencia. Somos conscientes de que la Iglesia en salida nos exige imitar a Jesús, que pasó haciendo el bien, anunciando el reino de Dios, enseñando y sanando. Le pedimos que nos ayude a participar, que nos ayude a partir del encuentro personal con Él, a hallar la motivación necesaria para lograr los profundos y urgentes cambios requeridos. Al igual, confiamos a la intercesión de la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, los deseos y compromisos a que hemos llegado al final de este simposio. Muchas gracias. Aquí nos falta una persona muy, muy importante. Luis, por favor. Creo que esa declaración nos ha sintetizado todo lo que hemos vivido en estos 3 días
A pesar del maratón que hemos seguido en esta mañana, gracias por su esfuerzo. Creo que en el corazón brotan muchos sentimientos, primero de gratitud, de alabanza, de paz, de felicidad. Y yo quiero en nombre del CELAM agradecer a todos ustedes su presencia, y no solamente su presencia, sino todo el bien que están haciendo en sus empresas, en sus países, en sus comunidades, y todo lo que contribuyen para el bien común en América Latina y el Caribe. Gracias a todos ustedes, gracias a los panelistas, a los conferencistas, porque de una manera admirable nos han abierto horizontes, nos han dado ideas, han suscitado inquietudes. Todo esto seguramente fructificará en tiempos breves. También quiero agradecer al equipo organizador, a UNIAPAC Latinoamérica y a la Asociación de Empresarios de Colombia, Católicos de Colombia. Gracias por todo el esfuerzo que hicieron. Creo que al final hemos llegado a concluir y a cumplir un objetivo. Ha sido un encuentro muy hermoso. Yo podría decir que hemos probado un poco de eternidad. Cuando se está bien, cuando se está en paz, cuando se está feliz, el tiempo pasa rápido y es el de eternidad aquí en la vida. ¿Sí? Les agradezco a todos y quiero también por parte de CELAM compartirles esta invitación que nos hace el Papa para ser santos. Ya ven cómo esa escalerita que nos hizo Alejandro nos lleva a la meta que nos propone ahora el Papa. Entonces quiero compartirles por parte del CELAM y también decirles que el CELAM está al servicio de todos ustedes. Estamos ahorita en la escuela social, nuestro centro de formación, y también por parte del DEJUSOL, organizando y estructurando todos nuestros programas para poder promover más la doctrina social de la Iglesia. Se está pensando en un programa muy especial para el buen gobierno y también la formación de líderes. Y también quisiera lanzar la invitación a todos ustedes para que participen en el Congreso de los 50 años de Medellín. Va a ser del 23 al 26 de agosto en la ciudad de Medellín, en el seminario donde se hizo esta conferencia, y este encuentro, creo yo, y tantas cosas que se han hecho para el bien de América Latina, se gestaron en ese momento de la conferencia de Medellín, que abrió un horizonte también diferente, actualizado, y que se encarnó también el Evangelio mucho más en América Latina a partir de la segunda conferencia episcopal de Medellín. Todos están invitados en la página del CELAM, ahí está también cómo inscribirse si alguien está interesado. Y también en la página del CELAM podemos consultar todo lo que ofrece para la formación social. Muchas gracias y que tengan un feliz retorno a sus países. Bueno, yo simplemente, para no correr el riesgo de que nos demanden a todos por explotación, que creo que ya ha sido extrema, quiero simplemente agradecerles una vez más su presencia. Creo que ha sido extraordinaria la participación de todos. Quiero, por supuesto, agradecerle enormemente a Luis, a la mesa directiva, a Andrea de UNIAPAC Latinoamérica, por haberse arriesgado a que esto se hiciera en Colombia, en la asociación que acaba de nacer, pero además obviamente por haber estado siempre en contacto con nosotros, dándonos un apoyo muy importante. Evidentemente un reconocimiento enorme, Monseñor Espinosa, al CELAM. Este es un evento conjunto, es un encuentro, pero obviamente el encuentro necesita dos. Y en este caso, a la primera señal de iniciativa nuestra, ustedes respondieron con un entusiasmo y una entrega absolutamente enormes y ejemplares. Muchísimas gracias además a todos los señores obispos del CELAM por su compañía, y quiero decir una cosa que me sale del corazón, por su inmenso testimonio de fraternidad y de humildad. A todos ustedes, por supuesto, nuestros hermanos empresarios de UNIAPAC de Colombia y del exterior, muchísimas gracias por lo mismo. Y pues obviamente
tendría que resaltar un enorme agradecimiento y un gran reconocimiento y pedir un enorme aplauso, sobre todo para las personas de AEC que estuvieron llevando el bulto pesadísimo y que nunca ven los demás de toda la armazón de este evento, además en un tiempo récord que resultó siendo como de un mes. A Melina, directora ejecutiva de AEC, y a otras personas que han estado allí por los lados de una manera muy especial. Gladys, que es la secretaria del Consejo de AEC, y dos personas de la Fundación Social que dieron un apoyo extraordinario también. A Sandra, que pues ha puesto aquí en juego toda la larga experiencia que tiene en manejo y organización de eventos, y a Luis Daniel Cortés, vicepresidente de la Fundación, que está por allá en un rincón, que en mucho silencio por lo menos me ayudó a mí a liberarme de un buen pedazo del dolor de estómago que hubiera podido sentir en otras circunstancias. Y por supuesto, muchas gracias a Dios, que nos dio el enorme regalo de encontrarnos, y confiaría en que nos dio el enorme regalo de estar presente en medio de toda esta reflexión. Yo nada más, digamos, es difícil complementar, porque ya está toda la gente a la que yo quería agradecer ha sido mencionada. Pero yo no quiero solamente agradecer, yo quiero celebrar y felicitar el logro de AEC en este simposio. Para una organización tan joven que le puso una garra terrible, para utilizar un término rioplatense, sacó adelante un simposio que creo que va a ser recordado y que realmente salió más que bien, más que bien. Estamos más que contentos con esto. Estamos muy agradecidos a los señores obispos, a todos los que han viajado desde lejos acá. Digamos, no nos damos cuenta de las distancias que tenemos en América Latina, ¿no? Y es un esfuerzo grande, y muchas gracias por venir, especialmente a los obispos, a la gente que vino de lejos y a los de cerca también, que hay que tomar su tiempo para venir de Bogotá también. Y espérate a volver. Sí, gracias. y mencionar, digamos, a toda la gente que ya agradeciéramos, tanto Monseñor como Eduardo, en los equipos de ADEC, de UNIAPAC Latinoamericana, y que agradecimos también al arranque. No quiero dejar de olvidarme de la gente de acá, del hotel, los fundadores, de la gente de los otros hoteles, de los ómnibus que nos han llevado de acá para allá, el restaurante del otro día, nos han generado una experiencia extraordinaria y de abrazo y de bienvenida fraternal a todos los que vinimos de lejos, que yo por lo menos no me voy a olvidar. Muchas gracias. Y bueno, dentro de 2 años tendremos otro, y mientras tanto estamos en contacto. Ya están los emails y, digamos, aprovechemos la tecnología. Eso es una cosa que nos ayuda mucho dentro de UNIAPAC. Aprovechémosla, sigamos conectados, sigamos compartiendo documentos, viendo ideas y tomando el lema de un colegio de Buenos Aires, ad astra, ¿no? A las estrellas. Vayamos y hacia adelante con optimismo y con fuerza. Gracias. Luis, me hiciste caer en cuenta de una gravísima omisión del periódico cuando uno nombra, los que no nombra, a los amigos de Glue Producciones, que una vez más nos han acompañado de una forma maravillosa.